Siguiendo con el nuevo tema en el área de control, el tema que trataremos de analizar sería el 1.5, que lleva por nombre margen de ganancia en magnitud y en fase. Para este caso o para este tema nos vamos a apoyar en el programa de MATLAB para rápidamente darle una interpretación geométrica a estas siguientes funciones de transferencia. Por ejemplo, esta GDS igual a 70S más 4 dividido entre S por S más 6 y por S más 1. Entonces tenemos esta primera. Bueno, voy a quitar esta parte, que a final de cuentas, si factorizamos o multiplicamos el denominador, los dos binomios, nos va a quedar S cuadrada más la suma 7S más la multiplicación 6. Este es el polinomio característico de la función de transferencia. Vamos a analizar otro problema. GDS igual a 80 S más 4, que esté siendo dividido por la interpretación S más 2, S más 3 y S más 1. A la hora de multiplicarlos, voy a tomar primeramente estos dos binomios. Bueno, estos dos. Quedaría S más 2. La multiplicación de S por estos dos quedaría S cuadrada más S. Es decir, pues, primeramente es S al cuadrado más la suma de estos dos, 3 más 1, 4S, más la multiplicación de los extremos, 3 por 1, 3. Por lo tanto, esta función de transferencia va a ser igual a 80 S más 4 dividido entre, ahora sí voy a agarrar este primer elemento y lo multiplico por estos tres, quedaría S al cubo más 4S cuadrada más 3S. Ahora el 2 multiplicado nuevamente por estos tres sería más 2S cuadrada más 4 por 2 son 8, S más 3 por 2 son 6. Si reducimos términos, el resultado sería S al cubo. Términos en función de S cuadrada sería 4 y 2, 6 en función de S cuadrada. En función de S sería 3 y 8, 11 más 6. Ese sería el polinomio característico que está, pues, obviamente interpretando a la función de transferencia. Y una tercera, vamos a animarnos a hacer esta otra. GDS S más 7, que va a estar siendo dividido. Aquí me voy a inventar el polinomio, siempre y cuando pues no dé como resultado una raíz compleja, una raíz imaginaria negativa. Todo va a estar bien, ¿sí? Porque todos esos elementos, si los grafico en un sistema de Argand, por ejemplo S más 4 igual con 0, despejando S es igual a menos 4. Por lo tanto, el primer 0 va a estar ubicado en menos 4. Es decir, va a quedar por este lado. Aquí tenemos el 0, menos 2, menos 4 y menos 6. Aquí va a estar este 0. En cambio, los polos van a quedar, si despejo S más 2 igual con 0,
s más 3 igual a 0 y s más 1 igual a 0. El primer 0 va a quedar en menos 2, el siguiente menos 3 y el siguiente en menos 1. Entonces estos son los ceros del polinomio característico. Es decir, el primero va a quedar aquí en menos 1, el siguiente va a quedar en menos 2. A ver, creo que estoy quién sabe qué pensando. Pues, ahora sí. El primero va a quedar en menos 1, por aquí así. El siguiente en menos 2, aquí efectivamente. Y el otro va a quedar en menos 3, por aquí así. Por lo tanto, podemos concluir que un sistema, siempre y cuando queden sus raíces en el lado negativo de los ejes reales, es decir, por aquí puede quedar toda una gama de valores de las raíces del polinomio característico, tanto del numerador como del denominador. Por lo tanto, si caen cualquiera de las raíces, o deben de caer todas las raíces de este lado, entonces el sistema va a ser estable. Esta es una manera de considerar la estabilidad e inestabilidad de nuestro sistema. En cambio, si en alguna ocasión queda una raíz en el lado positivo de los números reales, ¿sí? Es decir, de este lado, si en alguna ocasión alguna de esas raíces queda de este lado, por lo tanto el sistema es inestable. Entonces de antemano, si tenemos esa consideración o esa perspectiva de nuestro sistema de control, pues podemos decidir rápidamente si nos metemos a su análisis o no. Por ejemplo, si en el numerador o denominador tuviéramos esta expresión s menos 6, por ejemplo, s menos 6 igual con 0, por lo tanto la raíz va a quedar en 6 positivo, y por lo tanto este sistema es inestable. Entonces, una manera pues de visualizar pues esa parte. Entonces no voy a meter ningún valor negativo de las constantes para no caer en la estabilidad. Nuevamente me lo voy a inventar: 5s cuadrado más 4s más 9 es el polinomio característico que voy a analizar. Y otro concepto de estabilidad: un sistema inestable sería s cuadrada más 8s, 4 por 2 más 6, dividido entre s más 1. Podemos observar que el orden del numerador es de segundo orden en forma comparativa, el denominador es de primer orden, por lo tanto aquí también ya tenemos una inestabilidad de acuerdo al concepto pues de las raíces de nuestro sistema de control. Entonces las raíces del numerador o de los ceros debe ser más pequeña que el denominador, entonces este sistema se considera inestable. Bueno, entonces vamos a graficar por medio del MATLAB. Vamos a ver qué nos da como diagrama de Bode para caracterizarlo, y obviamente observar esta parte de la función de transferencia. Vamos a poner este nombre, lo voy a guardar aquí. Entonces voy a utilizar esta primera expresión. Todavía lo puedo reducir un poquito. Si multiplico el 70 por el s más 4, quedaría 70s más 7 por 4, 28, más 280, dividido entre esto. Y de igual manera esta parte quedaría 80s más 8 por 4, 32, 320, dividido entre ese denominador. Y en esta parte
nada más quedaría S más 7. Bueno, entonces comencemos pues con nuestro primer elemento. Sería 70S más 280 en el numerador. Voy a implementar el MATLAB. Este es el que voy a graficar. Voy a estar jugando con las dos pantallas. El polinomio característico 70S más 280. Entonces voy a generar un numerador. El numerador que va a estar caracterizado voy a colocar únicamente las constantes, primeramente el de mayor orden, que sería el elemento en función de S, 70 espacio 280. Le puedo poner punto y coma o así, y ya directamente va a desplegar el polinomio en función de S. Y voy a caracterizar ahora el denominador. El denominador que va a contener S cuadrado más 7S más 6. Un 1, el de mayor orden, 7 espacio un 6. Ya para que no me lo despliegue, punto y coma, y ya no me lo va a desplegar en el siguiente renglón. Bueno, entonces ya tengo allí especificado el numerador y el denominador, y únicamente le voy a decir al MATLAB que interprete geométricamente el diagrama de Bode del numerador, denominador. Vamos a ver cuánto nos da. Bueno, entonces ahí tenemos las instrucciones: numerador, denominador, y que lo grafique el MATLAB aplicando el concepto de Bode. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a esperar ahí un ratito a que analice la situación Bode, digo en MATLAB. Vamos a poner una pequeña rejilla, y aquí está. Y ese es el resultado del diagrama de Bode, que automáticamente nos puede ayudar grandemente el MATLAB para dar una interpretación geométrica. Voy a sacar una pequeña imagen. Esta donde, aquí mero, hasta por acá. Muy bien, entonces podemos nosotros observar que la primera gráfica es en magnitud. Tenemos la representación del diagrama de Bode en magnitud. Aquí tenemos la magnitud, y aquí tenemos el eje horizontal, aquí es donde comienza el eje horizontal, y obviamente las magnitudes o las unidades del eje horizontal serían omega, radianes sobre segundos. Y la otra gráfica está representando a la base, que serían el ángulo de desfasamiento de la salida con respecto a la entrada. Bueno, entonces este es el diagrama de Bode. Para analizar el concepto de margen de ganancia en magnitud, esta es la ganancia, como si fuera un transformador, como si fuera un amplificador, tiene cierta ganancia, y obviamente esa ganancia la va a tener en amplitud o en magnitud. Esta es la ganancia en magnitud, y podemos observar, o lo más importante para mí es de que yo debo de observar la figura geométrica y debo de observar dónde contenemos el cambio por cero. Aquí está, este es el cambio por cero. Por lo tanto, todo el margen de ganancia va a ser desde aquí hasta por este otro extremo, y obviamente al modificar la frecuencia vamos a obtener una ganancia de 35, de 35,
de 35 sucesivamente, y al aumentar la frecuencia va a disminuir el margen de ganancia. Esto lo tenemos de esta manera. Si ustedes recuerdan, tenemos una entrada, tenemos un sistema, el sistema de control, y obviamente tenemos la salida. Entonces, en forma general, si tengo yo una ganancia de 2, le metemos una magnitud 3, metemos la magnitud 4, metemos la magnitud 5, por lo tanto a la salida vamos a obtener 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10. Ese sería pues lo ideal, y recuerden pues que en matemáticas se puede llevar a cabo esta manipulación, pero en ocasiones podemos darle cierta magnitud. 7 por 2, 14, 8 por 2, 14, 9 por 2, 14, e inclusive 10 por 2, 10. Entonces, esta interpretación o lo que va a suceder, o lo que está sucediendo, es de que en esta parte, ya para estos valores en magnitud, ya se está saturando el sistema. Es decir, ya esta salida ya no sigue a los cambios que le estamos metiendo a la entrada. Más o menos parecería esta parte, Entonces ya llega un punto en que en vez de que esté amplificando, en este caso va a estar reduciendo, ya no se está comportando correctamente. Aquí ya no sabemos qué es lo que está sucediendo. Eso es para manipular con respecto a la magnitud de entrada. Es decir, tenemos la excitación, y recuerden que es sinoidal, le estamos metiendo esta, y posteriormente 3, después le estamos metiendo 4, después le estamos metiendo 5, después le estamos metiendo 6, pero tiene la misma caracterización, la misma interpretación geométrica. Entonces, para no estar haciendo nosotros tanta modificación en magnitud, sería más cómodo para nosotros meterle una magnitud fija, por ejemplo un 3, y el otro elemento que me va a servir como variable de control, una variable de control, va a ser omega. Es decir, este elemento va a aumentar y disminuir, porque pues obviamente en concepto de magnitud rápidamente lo vamos a saturar, y rápidamente nos va a dar un comportamiento inadecuado. De hecho, hay unas máquinas soldadoras de cortocircuito, que estás tú modificando la corriente dependiendo del tipo de material, dependiendo del tipo de acero que vas tú a soldar, le vas aumentando la corriente. Entonces, directamente en el mecanismo, que es un autotransformador, un transformador es primario y secundario, y el autotransformador es únicamente un solo bobinado, y estás tú variando por medio de un cambiador de taps el número de vueltas que vas a estar observando en el secundario, para arriba y para abajo. Entonces ese sería el autotransformador que me permite modificar la magnitud en la corriente de cortocircuito. Pues obviamente este sería la tierra, y este es el elemento donde va colocado el electrodo, donde estás generándose el cortocircuito, y aquí es donde genera el chispazo y está soldando. Entonces es un pequeño autotransformador. Espero pues que cuando vean esa parte, pregúntenle un poco más al instructor, pregúntenle a ver cómo funciona, cómo se construye, dónde se aplica, todas esas inquietudes que son muy interesantes, y que más adelantito ya en su vida laboral pues las van a tener que aplicar y sacar a flote. Bueno, entonces siguiendo con nuestro estudio, pues es más cómodo modificar esto. Y recordando aquí tomando en cuenta este autotransformador, entonces hay un transformador muy peculiar que no necesitamos nosotros modificar el cambiador de taps, es decir, el secundario, para que dependiendo del número de vueltas que agarre, así va a ser la cantidad de corriente que va a estar suministrando, sino que únicamente al variar la frecuencia, es decir, queda fijo en una posición, y al variar la frecuencia automáticamente se tienen cambios en la salida. Entonces, muy interesante, muy curioso este tipo de artilugio. Entonces, este es el margen de ganancia. El margen de ganancia obviamente es en frecuencia desde 0 hasta esta frecuencia, y obviamente esta frecuencia, recurro aquí al MATLAB, esta frecuencia supuestamente va a ser
Vamos viendo. Aquí está el cruce por cero. Ahí está. Entonces es una frecuencia 73 radianes por segundo. Por lo tanto tenemos un concepto de frecuencia en hertz, pues obviamente muy pequeño. Recuerden pues que tenemos la interpretación de la frecuencia. La frecuencia va a quedar, frecuencia es igual, bueno, omega es igual a 2pi por la frecuencia, y despejando, frecuencia va a ser igual a omega entre 2pi. Pues obviamente son magnitudes de frecuencia que ustedes están, como electrónicos, están familiarizados un poco más en frecuencias exageradamente grandes, de 1000 Hz para arriba, ¿no? Pero recuerden pues que este tipo de interpretación pues es la onda senoidal la que estamos nosotros manipulando, y en ocasiones pues no rebasamos los 60 ciclos por segundo, y si lo podemos pues rebasar, y obviamente el comportamiento en margen de ganancia y de fase sería distinto. Entonces aquí tenemos un omega aproximadamente a 7 puntos y pelos, nada más así que me recuerdo. Aquí está 71.6. Vamos, aquí está 71.6. entonces tenemos un omega igual a 71.6 radianes por segundo. Esta es la frecuencia de corte. Este es el concepto para el margen de ganancia en magnitud, y en margen de ganancia de fase no debemos de considerar el cruce por cero, sino que ya tengo aquí el cruce por cero y me voy automáticamente a la gráfica de la fase, y podemos observar que en este punto coincide, a esta frecuencia coincide este punto, ¿sí? Este es el cruce por cero. No me voy hacia abajo, choco con la gráfica de la magnitud en ángulo, y podemos observar que son casi 90 grados. Ven, aquí tenemos esta parte y casi es 90 grados. Por lo tanto, el desfasamiento de la salida con respecto a la entrada pues va a ser de menos 90 grados. Para abundar un poquito más, supongamos que tenemos esta que sea la entrada, esta es la entrada, una onda sinusoidal, y obviamente va a tener un desfasamiento. Por ejemplo, voy a considerar este punto, y la salida, esta es la entrada RDS, y la salida va a ser con cierta magnitud. Obviamente vas a tener aquí una magnitud de ganancia, cierta magnitud de ganancia, y va a estar ubicada a menos 90 grados. Es decir, esta interpretación va a comenzar por acá, aquí así. Recuerden pues que tenemos la interpretación del desfasamiento, es decir, omega menos 90 grados igual a 0, es decir, la frecuencia angular o la posición, pues la posición xt, la posición debe estar en 90 grados, y aquí está aproximadamente 90 grados positivo, y aquí es donde va a comenzar, ¿sí?, esta interpretación. Entonces lo estoy mandando de este punto, y hacia este punto lo estoy mandando hasta los 90 grados, y este desfasamiento entre los puntos máximos nuevamente es de 90 grados. ¿Sí? Entonces para trasladar o ubicar la referencia, agarro esta referencia en 0 y lo mando hasta 90 grados. Entonces es lo máximo de desfasamiento que va a tener, y obviamente aquí vamos a tener una señal de 0 porque tenemos magnitud 0. Si me voy a esta nueva posición, por ejemplo, a este tamaño que es aproximadamente unos 34, me voy hacia este lado, y obviamente el máximo desfasamiento va a estar a unos menos 10 grados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos en margen de ganancia, en magnitud y en fase para el primer ejercicio. Vamos a ver qué pasa con el otro ejercicio. Y el otro ejercicio va a estar caracterizado, vamos a ver, dejen nada más recuerdo cuál es el
el ejemplo, el ejercicio para poderlo transcribir aquí en el MATLAB. Entonces es este 80,320 en el numerador. Vamos viendo aquí. El numerador fue 80,320. Ahí está. Ocho por 4, 32, 320. Punto y coma para que no se vaya hacia el otro renglón. Denominador ahora va a ser s al cubo 1, 6s al cuadrado, 11s, y el otro elemento que sería, vamos viendo, un 6 más 6. Y ya la indicación, bode, numerador, denominador, y voy a poner aquí un grid. Esto. Vamos a analizarlo. Aquí venimos, este sería el 0, cruce por 0, aquí tenemos el cruce por 0. Vamos a ponerle a sacarle otro pantallazo. Entonces nos venimos, esto es lo importante, aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 0, nos vemos, vamos, y exactamente en este punto, aquí tenemos cruce por 0. Y obviamente el margen de ganancia en magnitud viene desde este punto, que es aproximadamente como un 35, al modificar la frecuencia, decae completamente a 0. Y según el MATLAB, el cruce por 0 lo vamos a obtener en aquí mero, en una frecuencia de 9.13. Entonces eso es lo que tenemos como cruce por 0, y vamos a obtener un omega igual a 2, ¿a cuánto era? A ver, 9.13. 9.13. Ahí está, radianes por segundo. Listo con esto. Entonces tenemos la margen de ganancia desde 0, desde omega igual a 0 hasta 9.13 radianes por segundo. Nos vamos hacia la gráfica de la fase y podemos observar que en el cruce por 0 el máximo ángulo que vamos a obtener son casi 180. Entonces teta es aproximadamente, vamos a poner que son 170 grados. Y caso curioso, ustedes van a llevar una materia que se llama electrónica de potencia, y en electrónica de potencia van a conocer los TRIAC y los SCR, Silicon Controller Rectific, y obviamente estos elementos van a contener una cualidad muy importante. Tienen una tercer patita, es un diodo de potencia, pero con una tercer patita, de tal manera que si en el diodo normal, por la naturaleza propia del diodo, o por corte normal, quitaba ya sea la parte positiva o la parte negativa, dependiendo de cómo lo conectaba, pero el SCR o el TRIAC va a tener la manera de manipular o de decidir a qué ángulo o cuánta cantidad de recorte le pueden hacer a la perturbación o a la excitación. Por ejemplo, esta, miren, desde aquí, y también en valor
negativo, es decir, toda la energía va a estar troceada o va a tener únicamente ciertos cachos de información, es decir, únicamente está pasando esta parte y esta otra parte, ¿sí? Es como un tren de pulsos positivo y negativo, pero está bien definido el corte. Entonces este elemento lo puedes tú modificar desde 0 hasta 90 grados, y obviamente si tienen la capacidad pues de hacer bien la conexión y todo, un sistema de control bien un poco más eficaz puede tener la disponibilidad desde 0 hasta 180 grados sin que se te salga de control, ¿sí? Entonces es muy interesante la parte de electrónica de potencia, y uno como ingeniero eléctrico pues obviamente lo que vimos más a detalle. Entonces nada más tuvimos una embarradita de electrónica básica y nos concentramos un poco más en amplificadores operacionales y en los elementos de potencia. Pues ese era para nosotros el pan de cada día, y más cuando estaba la novedad de la instalación de subestaciones eléctricas por parte de grandes organismos enfocados en esas subestaciones, en la transmisión de corriente directa. Y sería pues muy interesante tener una subestación con la cual se va a transmitir no corriente alterna, sino le llega corriente directa y puede transmitir corriente llega corriente alterna y le puede transmitir corriente directa, o viceversa, le llega corriente directa y también transmite corriente directa. O para algunos usuarios más quisquillosos, pues obviamente que están familiarizados un poco más con corriente alterna, pues se les puede suministrar corriente alterna, o el tipo de formato de energía eléctrica que el usuario quiera. Entonces dependiendo pues de la aplicación que le quiera dar. Entonces aquí tenemos ese margen de ganancia y margen de fase. Quedaría por ahí pendiente, creo que queda pendiente, ya me aventé esta y faltaría otra, y es el mismo procedimiento, pues es el mismo procedimiento para determinar el margen de ganancia y el margen de fase. Entonces a partir de estos dos análisis de diagrama de Bode, de una función de transferencia que manualmente determinamos su diagrama de Bode, vamos a dejar una actividad. Manualmente deben de encontrar ¿cómo se llama? El diagrama de Bode manualmente, y a partir de esto con dos ejercicios pues determinar el margen de ganancia y de fase que podemos obtener en una función de transferencia. Entonces esa posteriormente se las publico, se las indico qué actividades y las fechas de entrega, y hasta este momento con este objetivo, el 1.5, es más que suficiente para darle finalización o finiquito a la unidad número 1. Bueno, entonces con esto terminamos la unidad número 1 y posteriormente les publicaré las tareas.